no sé si ¿Está? estuvo a cargo del Departamento de Vigilancia hace un año, más o menos, y ahora está trabajando en el Departamento de Estadísticas con la doctora Elena Sartur. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a avanzar entonces con los estudios. Hasta ahora vieron ecológico, ¿no? La No, pregunta de... ecológicos no. ¿lo ¿Han vieron visto? acá? No, porque ahora Elena nos ha cambiado el día porque no puede. Bien. Entonces vamos a empezar. El primer tipo. Sí, Entonces. han visto las generalidades de los diseños. Han Muy bien. visto pregunta, lo que es un protocolo, fuente y Perfecto. ¿qué más? Y objetivos. Así que es el primer diseño, el tipo de diseño específico como lo de los chicos. Con más detalle. Lo que estaba pensando antes de que empecé es que les mostré esto, le doy lectura y de qué es la lectura crítica, les doy cómo ver la lectura crítica y después lo evalúo juntos con vos cuando lo hayan leído el trabajo. Ah, bueno, en esta sí, mañana, sí. ya que no hay otro tipo de Dale. diseño. Sí. O sea, después que termino yo, vos le das cómo ¿Cómo tiene que hacer la leería? lectura crítica. Claro, y de ahí que lo lean. leen y después lo ven. Que ya. Bueno, ok. Entonces vamos a ver los estudios transversales, ¿sí? Que pueden tener otro tipo de denominación, lo pueden encontrar como estudios de prevalencia, estudio vertical, cross-sectional study, diferentes formas en que pueden aparecer cuando ustedes hacen una búsqueda bibliográfica de este tipo de estudios. ¿Pasa? Ahí fíjate. ¿Está conectado el...? Sí. ¿Está prendido? No, no pasa. ¿De acá se puede pasar? Sí. ¿Lo vaya pasando yo? No me falta el cosito que se conecta No, a sí la está compu. fuerte. Sí, porque el láser, mirá, A ver, ¿dónde está el segundo de esto? Eso no tiene ese A pregunta. ver. Ahí si se no lo pasamos ahí, chaval. deberían dar por su Si no, le decía A pasar. ver qué hacen. Lo lee. Sí, que me sienta aquí, la miren. Sí, y pasar el teléfono. Bueno, dale. Bueno, Entonces, la siguiente. Esta no pasa acá tampoco. no, entonces es. Ah, está algo. Ah, se acabó la máquina. Capaz que ahora va A ver, ahora. Ahí está. Bien. Listo, gracias. Haciendo un repaso entonces de los diferentes diseños de estudios, ¿sí? Tenemos que los estudios transversales se van a enmarcar dentro de los estudios descriptivos. Después van a ver entonces estudios ecológicos, estudios que puede ser otro tipo de estudio descriptivo, estudio de casos o serie de casos, que es cuando uno cuenta con una serie de casos de alguna patología o de algún evento que querramos evaluar, se puede utilizar este tipo de estudios, ¿sí? Estudios de correlación y lo que vamos a ver en detalle ahora, los estudios transversales. Vamos a hablar un poco de los estudios de prevalencia y de cero prevalencia, ¿sí? Por ejemplo, como para que vayan surgiendo dudas. Y el otro gran grupo de estudios son los estudios analíticos, que dentro de estos también tenemos que pueden ser observacionales o experimentales. Dentro de los observacionales, que lo van a ver en este ciclo del curso de metodología, los estudios de cohorte y los estudios de caso y control. Y dentro de los experimentales, que podemos dividirlo también en dos grupos, aleatorios o no aleatorios. Aleatorios son los ensayos clínicos, ensayos comunitarios, y no aleatorios pueden ser cuasi experimentales. Como para tener una gran diferenciación en primero, o sea, cuáles son las principales diferencias entre estos dos grandes grupos que lo podemos dividir, algunas características de los estudios descriptivos y analíticos por las cuales lo podemos diferenciar. En el caso de este estudio transversal que vamos a ver nosotros, que es descriptivo, no vamos a tener un grupo de control, ¿sí? Como sí va a ocurrir en el caso de control o en el estudio de cohorte. En los estudios analíticos sí vamos a tener un grupo de control. La hipótesis etiológica, en general los estudios descriptivos no tienen una hipótesis etiológica, no hay una hipótesis que yo pueda corroborar porque ya vamos a ver con las limitaciones que tiene este tipo de estudios, ¿sí? Pero sí pueden sugerir alguna hipótesis. En el caso de los analíticos sí tienen una hipótesis y sí van a testear esta hipótesis.
Y el cegamiento, que es cuando los pacientes o los participantes no conocen si están tomando, por ejemplo, en el caso que nosotros hagamos un estudio experimental de un medicamento, los pacientes no conocen si están tomando el medicamento que nosotros queremos evaluar o placebo, ¿sí? Que no se le da nada y para ver, evaluar algunas cosas en relación al estudio, ¿sí? Si realmente una mejora del estado de salud que nosotros querramos evaluar en el paciente es realmente por el tratamiento y no por el acto de que lo ve un médico, le receta algo y eso es el efecto placebo, ¿sí? Que hay una mejoría, pero no por el... ¿Por qué no hay un cegamiento en el descriptivo? Porque ya lo vamos a ver más en detalle, pero como el tipo de diseño que lo haces no te permite, claro. hacer. En cambio, en un estudio analítico, claro, ahí sí vos lo podés para evitar hacer. los errores. Exacto. Entonces, lo que nos van a proporcionar a nosotros es una imagen instantánea del estado de salud, por ejemplo, en una población y en un tiempo dado. Por eso se llaman también de corte transversal, porque es en un momento cuando nosotros lo realizamos. La finalidad del estudio exclusivamente descriptivo, ¿sí? Pero no por esto son menos importantes, son muy utilizados en salud pública, por ejemplo, este tipo de estudios. Tienen limitaciones, puede tener un carácter analítico, y este es un ejemplo burdo, ¿no es cierto?, de por qué es importante. Ya van a ver con los pasos cuando uno hace un protocolo, de hacer referencia de qué tipo de diseño, qué tipo de estudio estamos realizando, ¿sí? Acá dice, se propone un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, longitudinal, de corte transversal y analítico. Una ensalada, ¿sí? O sea, está mal si uno plantea una cosa así. Está llevado al extremo, pero hay casos de algunos estudios donde esto no está bien especificado y ya de entrada tiene un error, ¿sí? Si no está bien marcado cuál es el tipo de diseño de estudio que me quiero plantear. Para llevarlo al ejemplo en relación a este y para ir entendiendo más por qué es de corte transversal, diferenciándolo con un estudio de cohorte longitudinal porque lo vamos a seguir a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en un estudio de corte transversal realizado en el periodo 2008 a 2011 a partir de datos recolectados en el recorrido del tráiler sanitario de la mujer. ¿Conocen lo del tráiler sanitario de la mujer? ¿Sí? Un tráiler que es un tráiler de salud que recorre diferentes localidades donde lo que se busca es mejorar el acceso a ciertos estudios, ¿sí? Papá Nicolau, mamografía. Es un tráiler que recorre y ofrece esa accesibilidad, mejorar la accesibilidad en áreas rurales sobre todo, ¿sí? Por ejemplo, acá que se hagan mediciones, diferentes mediciones que se hacen en los distintos meses, pero de diferentes pacientes, ¿sí? Ya vamos a ver que en el estudio transversal no es que yo lo hago en un solo día, en un solo mes, sino que yo puedo plantear que hago un estudio desde enero del 2022 a diciembre del 2022. Y en todo ese periodo lo que yo voy a hacer es recolectar la información para hacer el estudio transversal. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo bien ahí? Esto sería en el caso de un transversal. Diferente sería si yo tengo un enfoque. Pueden correr el termo ahí en la compu, porque por ahí va. Gracias. Y el estudio de cohorte, donde yo, por ejemplo, tengo un participante, en este caso es María, y que le vamos realizando diferentes mediciones en distintos meses, y bueno, yo quiero evaluar ahí si estoy evaluando algún factor de riesgo o alguna exposición, y si aparece la presencia de enfermedad o algo que yo quiera estudiar en esa paciente. ¿Estamos? Bueno, entonces es transversal porque se corta en una sola vez, se pregunta una sola vez a la persona, no importa si para preguntar el resto se demora un día, un mes o un año, esto es lo que yo le decía, así nosotros podemos avanzar con los participantes del estudio en un tiempo determinado. Por supuesto que no va a ser 5 años, 10 años, porque se podría hacer, pero en realidad cuando uno quiere hacer este tipo de estudios es porque necesita información, generar hipótesis que me permita avanzar con otro tipo de estudios, ¿sí? O conocer la prevalencia, ya vamos a ver cuál es la aplicación
de los estudios de corte transversal. Entonces, las preguntas se realizan en un solo momento y por única vez, a diferencia de esto, que si las mismas preguntas nosotros lo realizamos a una persona, hace eso que deje de ser transversal y puede ser, por ejemplo, un estudio antes-después o un estudio de cohorte, como el ejemplo que observábamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿son útiles? ¿Cuáles son la utilidad y la aplicación de este tipo de estudios? Sirven para estudiar enfermedades crónicas o cuyas manifestaciones se van a desarrollar lentamente. No son adecuados para enfermedades de baja prevalencia o enfermedades raras, porque no vamos a poder captarlo nosotros. En enfermedades que son de corta duración, por ejemplo diarrea, debido a que solo se captaría información sobre un número reducido de casos, tampoco son útiles porque la diarrea aparece 3, 4, 5 días y desaparece, ¿sí? Y a pesar de sus limitaciones son muy comunes y útiles porque su costo es relativamente inferior a la de otros diseños y proporcionan una información que es importante para la planificación y la administración de los servicios de salud. Esa es la principal aplicación que tiene. Entonces, son estudios descriptivos que van a medir al mismo tiempo la prevalencia, por ejemplo, en este caso de la exposición, que puede ser el consumo de sal, y el efecto o el evento o la enfermedad, que en este caso es la hipertensión. Como se miden las dos cosas al mismo tiempo, esa es una de las limitaciones que va a tener, ¿sí? Yo no puedo determinar si el consumo de sal está relacionado con la hipertensión porque yo hago la medición en un determinado momento. En una muestra poblacional por conveniencia, y los sujetos son incluidos en la muestra sin tener en cuenta la condición de enfermedad. Como en este ejemplo nosotros incluimos hipertenso, podemos incluir hipertenso, gente sana, y si nosotros preguntamos sobre el consumo de sal, no podemos determinar si esto está asociado con la hipertensión, ¿sí? Sí, nosotros podemos avanzar, por ejemplo, preguntando si consume, desde cuándo, y hacer algunas cosas que me permitan tener una información más desagregada. Entonces, consiste en realizar una serie de preguntas respecto a la condición actual de diversos hábitos o prácticas. Como dijimos al principio, no vamos a tener acá un grupo de control. En el análisis estadístico se testean los resultados entre las diferentes variables que nosotros vamos a estudiar, y no hay una hipótesis predefinida porque evalúa múltiples variables que pueden ser dependientes o independientes. Por ejemplo, pueden describir características o grados de enfermedad que me va a permitir evaluar la relación de muchas variables. Como en este ejemplo, un grupo de escolares, la relación entre el sexo, peso, talla, índice de masa corporal, nivel socioeconómico, hábitos de ejercicio, caries, acoso escolar, son múltiples variables que yo puedo diseñar un cuestionario y evaluarlos en el mismo tiempo, en el mismo momento cuando se hacen las preguntas. Y después este otro ejemplo de cómo pueden ser las preguntas en relación a movilidad, que se pregunte si que una de las opciones sea que no tenga problemas para caminar, si tiene algún problema para caminar o tiene que estar en la cama directamente. Y en relación al cuidado personal, no tengo problemas para lavarme o vestirme solo, es la opción 1, tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo, 2, o soy incapaz de lavarme o vestirme solo. Este es un ejemplo de un cuestionario autoadministrado, ¿sí? Que nosotros le podemos entregar a las personas, le podemos entregar a los pacientes, y eso lo completa. A veces en una guardia, por ejemplo, si se quiere evaluar algún determinado evento, se dejan los cuestionarios, las personas lo completan voluntariamente y después se hace el análisis de esa información. Escuchá, ayer Fer proponía un estudio, algo así como, o voy a modificar el ejemplo. ¿Quién es Fer? Como estudiar las características o las enfermedades características de acuerdo a los niveles socioeconómicos, por ejemplo. ¿Eso sería un estudio transversal? Sí, necesitas más cosas. Primero tenés que definir alguna enfermedad, claro, y ver si esa enfermedad, de acuerdo a la búsqueda bibliográfica que vos hagas, si está estudiado ya que hay una relación,
bueno, no tiene mucho sentido hacer algo que ya se conoce en el ámbito científico, ¿sí? Claro. O sea, no tiene mucho sentido de que Pero si no agregás conocimiento nuevo, digamos, algo diferente. Claro, bueno, y también en el sentido de que la población es nueva con respecto a... no sé si es que hay a nivel Tucumán, por ejemplo. Pero en el sentido de que si es un estudio de cohorte con respecto... si es un estudio transversal eso. ¿Sería un estudio transversal? ¿No Si sería un estudio transversal? si vos preguntás, hacer un cuestionario, sí, podría ser. Lo que pasa es que es muy general de enfermedades, habría que ver Ajá, ¿qué enfermedad? quieren ver. Claro, alguna enfermedad de prevalencia larga. Alguna... bueno, ahí está, claro, diabetes, hipertensión, Diabetes, cáncer de hipertensión. mama, no sé qué... Sí, puede ser. Lo que yo diría es que definan algo más concreto, digamos. Claro, no, claro, sí, tiro O sea, para un ejemplo enfermedades. general y para ver si un tipo de estudio Sí. de esa característica, Sí, obviamente tanto especificar más. Ahí están pensando en enfermedades crónicas ustedes, Claro. enfermedades crónicas no transmisibles. Pero Ujú. también las transmisibles, todas tienen su componente socioeconómico, ¿sí? Claro. Que tiene que ver con las condiciones de la vivienda, el acceso al agua potable, los ingresos, digamos, porque nosotros podemos plantear, sí, que sea una dieta saludable, que tenga frutas, que tenga verduras, que tenga Claro. diferentes cosas, y bueno, el acceso muchas veces a ese tipo de cosas no es posible en determinados niveles socioeconómicos, ¿sí? Y medir el, bueno, es que también debería ser más característico, ¿viste? Pero la medición del impacto de alguna política pública determinada, Eso alguna sí, característica, claro. Esa aplicación, eso sí, sería los estudios descriptivos, sí. eso sí utilizan sería un para estudio eso. transversal. Exacto, Ah. un estudio de corte transversal, por ejemplo, que se implemente una nueva vacuna y vos posterior a eso querés evaluar a ver si hay algún impacto en relación a la menor ocurrencia de esa enfermedad y también podés evaluar la inmunidad que se haya generado en esos pacientes. Eso lo podés hacer con un estudio de cero prevalencia. Ayer había, por ejemplo, yo había planteado ayer la posibilidad de estudiar si es que se habían reducido los embarazos adolescentes después de la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. O no los embarazos adolescentes, sino las maternidades adolescentes. No sé cuál sería el término apropiado para esa... Embarazo adolescente puede ser. Claro. La doctora le decía que tenía Si no llega. Claro, es que, bueno, pero es que sí pueden quedar embarazadas si todavía no abortó. Bueno, pero después de eso, Pero vos querés ver. vos querés ver si se O sea, de que embarazar se van a embarazar, pero de que los van a maternar. Pero vos querés ver las mamás adolescentes. Claro, yo quiero ver si las Sí. madres adolescentes se reducen, ¿no? Es Si un los tema embarazos adolescentes. complejo, digamos. O pueden ser ambas cosas. Por eso, Claro, es importante cuando uno elige un tema, el tema que sea, ya sea complejo o sea algo más común, como puede ser lo de la hipertensión, la diabetes, se plantea el diseño de estudio que puede hacer, por eso estamos viendo ahora acá que comenzamos con esto, pero el transversal tiene menos costo, digamos, o sea, en comparación con otro estudio, ¿sí? La cohorte, vos la tenés que seguir en el tiempo, y requiere toda una infraestructura para hacer ese seguimiento, ¿sí? El estudio de corte transversal tiene la ventaja de que vos lo podés hacer y en un determinado 6 meses, 1 año, 2 años, lo que te lleve a hacer el análisis, vos ya podés tener tu protocolo con todo el análisis, todo. Pero antes de eso, lo que vieron ustedes, ¿cuál es la pregunta de investigación? O sea, acá vos tenés, si vos querés estudiar eso, tenés que armar cuál es la pregunta que vos querés responder. En función de la pregunta que vos querés responder, van a salir los objetivos, que también lo vieron a eso, ¿no es cierto? Sí. Ahí te van a salir los objetivos. Y con los objetivos quizá vos ahí en ese momento podés tener un mejor panorama, a ver de qué tipo de diseño. Para eso tenés que conocer todos los diseños. Ahora estamos viendo el de corte transversal, hay que ver el de cohorte, el de caso y control y ver eventualmente también, lo cual siempre nosotros tenemos que valorar que trabajamos en salud pública, con qué financiamiento contamos para llevar adelante eso, ¿sí? Porque uno dice un estudio de corte transversal, pero si son 500 cuestionarios que tenés que imprimir, tenés que tener los recursos para la impresión, para los encuestadores, para ir a los lugares, tenés que trabajar para
llegar a esa madre, si vos querés evaluar eso, poder preguntarle, que acepten que vos le preguntés, o sea, tiene toda una serie de requisitos que sí, por eso es importante conocer los tipos de estudios, pero esto primero, ¿qué preguntas te haces vos en la investigación? Claro. Y en función de eso te planteas tu objetivo y con eso podés ir, ¿no? Tampoco tenés que tener un diseño ya en la cabeza y ese va a ser, ¿sí? Hay cosas que son más, por ejemplo, enfermedades raras, no es útil el de corte transversal porque si vos querés, si querés que tenga algún resultado, ya vamos a ver el tipo de muestra, hay muestras por conveniencia, cuando tiene esa característica de muestreo, pierden un poco de validez de que nosotros podamos extrapolar los resultados de ese estudio a la población general. ¿Por qué? Porque tienen sesgo de los que participan en el estudio. En cambio, si vos haces un muestreo probabilístico por el cual determinás Gran San Miguel de Tucumán, lo dividís en diferentes barrios, por ejemplo, y de esos barrios vos sorteás una manzana, o no manzana, sino sí tenemos que tener 10 participantes por cada barrio de Gran San Miguel, lo sorteás, y bueno, en ese caso tenés un estudio también de corte transversal, pero con base poblacional. Claro. Los resultados que vos obtengas de ese trabajo lo podés extrapolar al resto de la población porque hiciste un muestreo probabilístico. Si lo hiciste por conveniencia, fuiste y buscaste solamente la que consultan en el CAPS, porque para esto, por ejemplo, tenés que tener las características socioeconómicas, digamos, es diferente cómo puede impactar esa medida en sectores socioeconómicos bajos, medios y altos, ¿sí? Es totalmente distinto. Lo que planteaste vos, el aborto, ¿verdad? Claro, sí. El acceso a... Entonces, esta es una premisa que es muy importante tenerlo en cuenta, que es la premisa de precedencia temporal. Es decir, que lo que yo quiero evaluar anteceda al evento, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar diarrea, que haya comido una comida en mal estado, ¿sí? Ningún análisis de causalidad en el caso de los analíticos tiene un sentido claro cuando el diseño de estudio no ha tenido en cuenta esto, que es la premisa de precedencia temporal. El ejemplo que yo les decía de la sal y la hipertensión, ¿sí? Nosotros tener en cuenta eso. En los estudios que procuran evaluar relaciones de causalidad, tiene que registrarse el orden en que se producen los acontecimientos. Este es el caso de los estudios de cohorte, que lo van a ver después. Y la presunta causa de cierto efecto tiene que preceder en el tiempo. Esa es una condición metodológica muy importante y que si no es tenido en cuenta en el estudio invalida completamente los resultados que ustedes obtengan, ¿sí? Por eso es muy importante conocer bien el diseño y ir viendo las diferentes limitaciones que puede tener. Entonces, en este caso, el tipo de pregunta que se realiza tiene que tener en cuenta la premisa temporal en la historia de vida de la persona. Por ejemplo, se quiere evaluar el consumo de alimentos con alto valor calórico y qué asociación tiene esto con el sobrepeso. Entonces, supongamos que se inicia acá, el paciente va aumentando de peso, después tiene acá un hito importante. Hito se llama cuando hay algún evento o algo, en este caso una consulta con nutricionista. Entonces, obviamente posterior a la consulta va a disminuir el consumo de alimentos de alto valor calórico, ¿sí? Pero todavía el paciente acá sigue con sobrepeso y bueno, saben muy bien que cuesta, digamos, bajar de peso, sobre todo en edades más adultas. Y acá nosotros, si hacemos un estudio, por ejemplo, en este momento, podemos buscar ahí una asociación causal entre el consumo de alimentos de alto valor calórico y el sobrepeso, ¿sí? Pero si lo medimos acá, cuando el paciente ya bajó su consumo de alimentos de valor calórico, podemos tener una asociación inversa, es decir, que el consumo de alto valor calórico está relacionado con el sobrepeso. Y eso hay que tener mucho cuidado. En este caso nosotros lo podemos trabajar diciéndole, por ejemplo, actualmente cuántas hamburguesas come, que diga uno, por ejemplo, por semana o por cada 15 días, y hace 10 años que comía, por ejemplo, 10 hamburguesas. ¿Sí?
Ahora vamos a ver tres ejemplos de estudios, ¿sí? Un equipo A, un equipo B y un equipo C, como para poder ver cuáles son las diferencias que podemos encontrar cuando nosotros tenemos un enfoque en un estudio de corte. El B va a ser de corte transversal y el C un diseño de caso y control, ¿sí? No se queden en los detalles de esto porque no lo van a entender muy bien si no vieron todavía lo del estudio de corte y el de caso y control, pero es un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer diferentes enfoques y vamos obteniendo distintos resultados. En este caso, el equipo A es la distribución de la cohorte, ¿sí? ¿Se acuerdan que el A es de un diseño de cohorte? Entonces, la distribución de la cohorte de niños de 2 a 3 años según el consumo y obesidad a los 3 años de iniciada la observación. Y esta es la tabla de 2×2, ¿sí? Los que consumían caramelos y tienen obesidad, y los que consumen caramelos y tienen peso normal, los que no consumieron y también tienen obesidad, y los que no consumieron y tienen el peso normal, ¿sí? Esta es la tabla de 2×2, la tabla de contingencia. Entonces se inicia el estudio en el 2008, una muestra de 1100 niños, todos libres de obesidad, por eso una cohorte nosotros lo vamos a seguir en el tiempo y vamos a ver si aparece, ¿sí? Se identifican los hábitos de consumo de golosinas de cada uno de ellos y se conformaron dos grupos, que son estos, el de niños que consumían caramelos y los que no consumían. Y en el 2011 se valoró el peso de cada miembro de la cohorte y se obtuvieron estos resultados, ¿sí? Niños que habían presentado obesidad y consumían caramelos pero tenían el peso normal, que no consumieron caramelos pero sí tenían obesidad, y no consumieron y tenían el peso normal. Esto lo pasamos al Tata, ¿sí? Con los valores de esta tabla de contingencia, y fíjense, esto es lo importante. El riesgo relativo, ¿sí? Que el estudio de cohorte me permite calcular el riesgo relativo, y acá dice que es de 1,90 con un intervalo de confianza de 1,61 a 2,24. ¿Qué pueden decir con eso? Casi 2 veces más probable que 0 veces. El riesgo, ¿sí? El riesgo, estamos hablando de riesgo. Podemos hablar de riesgo porque es un estudio de corte, ¿sí? Que en aquellos que consumían caramelo, entonces, tienen casi el doble de riesgo en relación a los que no consumen. Esto nos permite hacer un estudio de corte. Cuando es corte, entonces hablo de riesgo. Hablo de riesgo cuando es de corte. Sí. Este otro ejemplo donde nosotros observamos que, bueno, la distribución de la muestra de 1100 niños de 7 años según el consumo en el momento de la indagación, en el 2003. Lo hacemos esto en el 2003. Luego de una campaña, o sea, se hizo una campaña para mejorar esto, para que haya menos consumo de golosinas por parte de los chicos, y se vio que se logró reducir el consumo de golosinas. En este nuevo escenario, con la tabla de contingencia de esa cohorte, hacemos la medición, pero obtenemos, ¿qué pasa acá con el riesgo? Es de 1,1 con un intervalo de confianza de 0,96 a 1,26. ¿Qué pueden decir ahí? Disminuyó el riesgo. ¿Qué más? En relación al intervalo de confianza, ¿está incluyendo qué? ¿Qué incluye? Incluye el 1. Incluye el 1, entonces No habría. no hay diferencia, ¿sí? No hay un mayor riesgo porque incluye al 1. Acuérdense de eso siempre, ¿sí? No entiendo qué quiere decir con que incluya el 1. Ah, es que yo no tuve. Claro. Ah, bien. No entiendo qué pregunta. Se llama más. Pero un fibrón. Ya es más avanzado, pero bueno, básicamente es que Ahí están los fibrones. si nosotros, ahí, veamos los datos, díganme los datos que tenemos ahí. Con respecto a... ¿El riesgo cuánto es? 1,90, ¿no? 1,90, sí. ¿Y el otro? El intervalo del inferior, 0,97 0,97. ¿Y el 1,26. superior? 1,26. 1,26. No, ese es ¿Qué está diciendo? el anterior. Ah, Ese es el perdón. anterior. 2,24. Bueno. Es 1,10. Ahí está el...
¿Dónde está el euro? Espera, entonces riesgo, les muestro acá. Esto, este es el riesgo que está calculado, ¿sí? 1,90. Ajá. Y esto es el intervalo de confianza del 95%, ¿sí? El intervalo de confianza que va de 1,61, que es el inferior, al superior, que es 2,24, ¿sí? Es el intervalo de confianza. El del medio, ya lo copio yo, 1,90, Sí. entonces es el riesgo que me da ahí, ¿sí? El riesgo relativo significa eso, El intervalo 1,90. menor es 1,61. El menor es 1,62. 62. 62 por, bueno. Y el otro es 2,24. Bien. Pero había uno que incluía... Que lo El segundo. Ese incluye. Este que yo le pasé, es el que quiero que vean. Bien. En el otro no incluía el 1, entonces sí hay un mayor riesgo. A ver, ahí, vamos a Este 1,10 Da. y vale a 0,36 o 96. 0,96 y el superior 1,26. Y ahí como ¿Qué significa que incluya al 1? Cuando está el 1 no hay riesgo, o sea, los dos grupos son iguales. ¿Sí? En el riesgo relativo lo que nosotros hacemos es la incidencia entre los que tuvieron la exposición sobre la incidencia de los que no tuvieron la exposición. Eso es el riesgo relativo. Eso los chicos de segundo sí, pero... Eso es el riesgo relativo. Bueno, ¿quiénes son los chicos de segundo? Ah, bueno, Fer. Entonces, si incluye al 1, quiere decir que los dos grupos no hay diferencia. ¿Entienden? Por eso, en este caso, no hay un mayor riesgo porque está incluyendo al 1. ¿Entienden? Se necesita una clase, ¿no? Pero más o menos lo entienden, ¿sí? Sí. Es todo un... En el caso de el segundo, es el mismo grupo de chicos Sí, que se lo va pero- siguiendo en el tiempo. Claro, pero la evaluación hecha en el 2013. Entonces acá, esta es la conclusión importante que dice, que en este escenario no hay evidencia, siempre uno lo menciona así, no tenemos nosotros evidencia que permita aseverar que hay una asociación real entre el consumo de golosinas y obesidad. ¿Sí? Por esto que vimos acá. ¿Sí? Por eso que hay que tenerlo en cuenta. Eso es importante, ustedes van a ir incorporando, digamos, más conocimiento y van a ir teniendo más herramientas para no cometer algunos errores que son frecuentes. Entonces, este era el que vimos el ejemplo, que incluía el 1. Y este en el caso del grupo B, que dijimos que iba a ser un estudio transversal. Hacemos un diseño de estudio transversal en el 2013 para estos mismos niños y queremos valorar la asociación entre el consumo de golosinas y obesidad. ¿Sí? Por ejemplo, que tengamos todo este grupo, son todos los niños, y queremos evaluar nosotros. Acuérdense que en el estudio transversal nosotros vamos a hacer un corte, lo vamos a medir ahora, o sea, en un momento determinado. No hay un seguimiento en el tiempo como vimos el de corte, ¿sí? Que nosotros podemos hacer ahora una medición. en el estudio Este es de corte transversal. claro, por eso tío, yo tomo, perdón, ¿no? Tomo una muestra, tomo muchos chicos de 7 años y le digo, ¿comes golosina? Sí, sos obeso, no, tac, siguiente y así. Claro, o sea, por ahí lo de la obesidad lo podés pesar, digamos. O lo puedo obviar. Podés hacer algo. Si querés hacer algo, Claro. lo pesás, digamos, porque no, está bien que surja eso, porque no tiene la misma validez que sea preguntado, autoadministrado, a Claro. que vos lo podás Tengo una tabla con los cuantificar y que vos datos de- digas, sí, claro, la nosotros tabla lo de peso. pesamos. No, eso enriquece más el trabajo, porque vos decís, vas a explicar que se tomó una muestra de tantos niños, se los pesó con una balanza, se calibró la balanza, se calibraron a todos los médicos, el personal de salud que iba a hacer la medición del peso de los niños, y se obtuvieron tanto. Ya es diferente que vos digas que este hizo. O sea, claro, es como nos decían antes que es diferente la fuente de información primaria que secundaria. Exacto. Bien, pero se podría hacer también por medio de preguntas solamente, Claro. sin intervención del equipo investigador. Entonces,
En este caso, la distribución de muestras de 1.100 niños de 7 años según el consumo y obesidad en el momento del corte transversal, ¿sí? En el 2013. Y acá hacemos en este caso nosotros calculamos los retios y me dice que es de 1,19, pero con un intervalo de confianza también acá de 0,93 a 1,52, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? El mismo ejemplo del anterior, incluye al 1, entonces no hay diferencia entre un grupo y otro. Entonces no hay evidencia que permita aseverar que hay una asociación entre el consumo de golosina y obesidad, con este tipo de diseño y con este estudio que nosotros realizamos. Por supuesto que, como les decía, requiere otra logística, seguir a los niños esto desde el 2011 al 2013. Claro. Otra logística que yo haga el estudio en un determinado momento, ¿sí? Y el Y equipo ese sectorial, otro tipo, ¿cómo? el estudio C, Y el C, en este caso, es otro diseño, ¿sí? O un diseño de caso y control, una distribución de 150 casos, que nosotros decimos que tienen obesidad, esos son nuestros casos, y 300 controles. Generalmente, por lo menos, tienen que haber 2 controles por cada caso, ¿sí? Cuando vean caso y control lo van a ver más en detalle. Según el consumo de golosinas que tenían entre 2008 al 2011, cuando aún ninguno de ellos había desarrollado obesidad, ¿sí? Eso es importante, en el momento que yo inicio el estudio, no tienen obesidad, ¿sí? Que lo vimos con el de cohorte también. En el de cohorte, nosotros arrancábamos el estudio sin niños que tengan obesidad. Y queremos ver la exposición, o sea, el consumo de golosinas, si tiene influencia con la obesidad. En el caso del diseño, con este abordaje de caso y control, se encuentra evidencia entre el consumo de golosinas y obesidad. Fíjense que en este caso los ratios es de 3.07 con un intervalo de confianza de 1,9 a 4,9. A ver lo de segundo año, ¿qué quiere decir eso? Es lo recto. Es lo recto, la asociación. Bien. ¿De qué hablamos cuando es Hablamos de posibilidad posibilidad o chance. o chance? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que hay más chances de ser obeso por los que consumen alimentos que Bien. Consumen golosinas, ¿sí? Bien. Eso es entonces con el de caso y control. Que la medida de asociación de este tipo de estudio es en los ratios, ¿sí? Hay la gran diferencia con los de cohorte, que en el de cohorte nosotros sí vamos a poder evaluar el riesgo, porque nosotros lo estamos controlando al paciente a lo largo del tiempo y podemos evaluar ese riesgo, ¿sí? Acá nosotros ya tenemos casos y en esos casos seleccionamos controles y lo que podemos calcular es unos ratios que es un proxy del riesgo relativo, ¿sí? Pero no es lo mismo. Cuando no tenía la población completa, así, digamos, ¿no? En los estudios de caso y control es la medida de asociación que vos podés calcular. Cuando vean ahora, no sé quién va a dar caso y control. Cuando vean con Romy caso y controles, ahí van a ver cuál es la medida de asociación que me permita calcular los estudios de caso y control, que es en los retos, ¿sí? En este caso, sí, fíjense que fue más importante acá la chance en relación al cálculo que habíamos hecho con los otros. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, en los estudios de cohorte, los hechos se miden en orden temporalmente ascendente y no hay duda en relación al cumplimiento de la premisa pretemporal, porque nosotros decimos, estos chicos consumen golosina y lo seguimos midiendo y vemos esa exposición. En los transversales y retrospectivos, donde hay que indagar, donde nosotros preguntamos, hacemos lo que estaban pensando de preguntar si es obeso o no en un solo momento, se debe indagar sobre los hechos ocurridos con anterioridad al momento de estudio. Y es difícil establecer mediante la observación cuál es el orden en que ocurrieron los hechos que se registran. Son por eso entonces van a ser muy vulnerables a que no cumplan con esta premisa de precedencia temporal. Entonces, en los estudios transversales se encuentran, nosotros cuando hacemos el estudio transversal encontramos personas sanas, personas enfermas,
No se registran tampoco los que fallecieron, esa es una limitación. Nosotros trabajamos con población viva, o sea, con los pacientes vivos, con los participantes del estudio vivo, y esto de que no consideramos los que fallecieron es importante porque puede tener un sesgo. Nosotros no estamos estudiando aquellos que tuvieron una evolución más grave y fallecieron, entonces sacamos conclusiones de determinada enfermedad que no corresponden porque no estamos evaluando los fallecidos, ¿sí? Entonces poner esta En el de corte transversal, siempre hablando de corte transversal. este no me sirve para una enfermedad que te mata rápido. Te da y te morí porque... Sí, podría utilizarlo considerando, vos podés obtener la información de los fallecidos también. Claro. Lo podría obtener, pero si no la obtenés, tenés este inconveniente, ¿sí? Y es una observación que te pueden hacer. Por eso le decía que es importante siempre cuando uno elige un tema, ver cuál es el estado de conocimiento de ese tema, ¿sí? Ah, bien, se estudió esto, sí, hicieron un estudio. Y muchas veces uno encuentra algún estudio o similar o parecido a lo que uno tiene en mente y quiere hacerlo. Y después hay que bajar a la realidad y ver qué es lo que podemos aplicar nosotros, ¿sí? Claro. Entonces, si se quiere evaluar el posible efecto causal de una exposición, se tiene que registrar con exactitud si el sujeto estuvo expuesto o no, antes de que enferme. Este hecho dice, bueno, que puede ser catastrófico si no es tomado en cuenta por los investigadores y lo consideran como un mal menor. Un ejemplo así de la premisa de precedencia temporal: hay variables que sí nosotros fácilmente podemos cumplir con esta premisa porque ya están presentes desde el momento del nacimiento, ¿sí? El sexo, el grupo sanguíneo, la raza. Entonces, siempre van a estar temporalmente precedentes. En cambio, como en este ejemplo, que dice si realiza ejercicio físico, fuma, tipo de dieta, no se sabe, no se puede aseverar o asegurar fácilmente si hay precedencia temporal. En este caso, no camino porque soy obeso y me cuesta, o soy obeso porque no camino. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para un diseño de estudio transversal? Primero es seleccionar la población de estudio. Una vez que seleccionamos la población de estudio, tenemos que elegir la muestra, cómo va a ser, si va a ser por conveniencia o una muestra probabilística. Definir cuáles son las variables e instrumentos de medición para las variables que yo voy a estudiar. Es decir, si voy a hacer una encuesta, una entrevista, una encuesta que puede ser autoadministrada, una encuesta telefónica. Elaborar y validar los instrumentos y técnicas mediante los cuales se realizarán las mediciones. Por ejemplo, que sean encuestas que estén validadas, o si es una encuesta nueva que es diseñada, generalmente se hace una prueba piloto con esa encuesta para ver si las preguntas o las cosas que nosotros queremos conocer de la población, de los pacientes, realmente son respondidas a través de esas preguntas o necesitamos reformularlas, cambiarlas, que se la entiendan mejor y que haya una comprensión. Esas son las pruebas piloto que se hacen con las encuestas. Tenemos que asegurar también la comparabilidad de la información obtenida entre los diferentes grupos y describir siempre qué tipo de análisis estadístico vamos a hacer nosotros. Cuando hagan la lectura crítica del trabajo ahí que les pasé a Mariel, tienen que encontrar todas estas cosas, ¿sí? Que tenga la población de estudio, que nos diga cómo fue seleccionada la muestra de ese estudio, cuáles son las variables que eligieron estudiar, si tuvieron que validar los instrumentos y las técnicas con los que hicieron las mediciones, si se aseguraron la comparabilidad de la información entre los diferentes grupos y qué tipo de análisis estadístico se hace de los datos, ¿sí? En el análisis estadístico yo voy a decir si voy a calcular la razón de prevalencia con un intervalo de confianza, con una T significativa menor a 0,05, eso es el análisis estadístico de los datos, ¿sí? Que tiene que estar descrito en el trabajo. Esto para la selección entonces de la población, la definición de casos, ¿sí? La definición de casos son el conjunto de criterios epidemiológicos y clínicos que están estandarizados para decir si una persona debe clasificarse como que presenta una condición o no. Algunas son más fáciles como hipertenso, obesidad, que está bien definido. Otras requerirán que se especifique con claridad, es decir,
¿A qué le voy a decir yo que es sedentario? ¿Cuándo lo voy a definir como sedentario? Exfumador. Otra definición de caso que tienen diferentes categorías, ¿sí? Como caso sospechoso, caso probable, caso confirmado. ¿Qué ejemplo tienen de esto? Para darme. Caso sospechoso. Ajá, de definición así, que trabajan con definición de caso sospechoso, caso probable. Trabajamos con casos de dengue, trabajamos muy seguido. Entonces, Muy bien, ¿y otro ejemplo? a los que tienen quiebre, clasificamos como sospechoso y necesitamos los dos análisis para ver si es Muy bien. confirmado. Un ejemplo más. Todas las de vigilancia, ¿sí? La mayoría de vigilancia tienen definición de casos sospechosos, salvo las que son agrupadas, digamos, que tienen también su definición de caso, pero son más clínicos, como bronquiolitis, diarrea. Pero, por ejemplo, otro ejemplo es hepatitis A. Nosotros tenemos una definición de caso sospechoso de acuerdo a la clínica que tiene el paciente. Caso probable es cuando tiene, ¿hay algún médico? No dije. Entonces, caso probable es cuando tiene alguna alteración en el hepatograma, ¿sí? Ahí pasa a ser un caso probable. ¿Por qué? Porque tiene la definición de caso, cumple con los criterios clínicos y además tiene un laboratorio, pero este laboratorio no es confirmatorio, ¿sí? O sea, no me confirma, es un hepatograma que puede estar alterado por otras causas. Y es confirmado cuando yo tengo la serología para hepatitis A. ¿Vamos? Así con múltiples enfermedades. También debe definirse cuáles son las variables independientes, cómo se clasifica una persona como fumador. Yo lo tengo que definir bien para ver si va a entrar en mi estudio. Entonces, acá tenemos los que también hay que especificarlo, cuáles son los criterios de inclusión y cuáles son los criterios de exclusión de la población que yo voy a estudiar, de mis participantes del estudio. En este ejemplo, tiene como objetivo estimar el riesgo cardiometabólico en niños obesos con historia familiar positiva mediante la detección precoz de insulinoresistencia, marcadores antropométricos, bioquímicos y densitométricos. Es un estudio transversal. Ese es el objetivo. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? O sea, quienes no van a participar del estudio, por ejemplo, pacientes adoptados o aquellos en los que se desconozcan los antecedentes de uno de sus progenitores. ¿Por qué? Porque yo quiero evaluar acá la historia familiar positiva, ¿sí? Y si es adoptado, yo no puedo evaluar la posible carga genética que yo quiero evaluar, ¿sí? Pacientes con obesidad secundaria o endocrinopatía o tratamiento crónico con corticoides, tampoco no lo voy a incluir porque ya tienen un sesgo, ¿sí? Ya tienen una enfermedad por la cual presentan obesidad. Pacientes internados o que hayan recibido cualquier tratamiento por una patología infecciosa o inflamatoria. Esto es importante sobre todo si nosotros vamos a hacer mediciones bioquímicas, si le vamos a pedir estudio de laboratorio. Las alteraciones que podamos tener acá pueden estar relacionadas con que haya tenido una infección, por ejemplo, hepatitis, como que decía, el paciente queda con el laboratorio alterado por un tiempo, ¿sí? Y no va a estar relacionado con la patología en sí. Digo. ¿Ir a buscar el control para apagar el aire? Bueno, dale. Permiso. Pero, Alicia pedí. Digo, a ver, cuando me mostraste la foto de los flaquitos y los gorditos. A ver. ¿querés volver ahí? Es muy malísima la pregunta, pero digamos, cuando vos tenés, en cuanto al número de personas que tenés que tomar, ¿no es cierto? En el estudio de corte suele tener un aula disponible, o sea, en esta aula de alumnos. La vez sería por conveniencia. Eso Eso muestra por conveniencia. por conveniencia. Así se llama. Ajá. Técnicamente ese es el nombre. Bien. Porque vos elegís a tu conveniencia, que es porque tenemos un acceso más fácil, a conocer a la maestra de la escuela, lo que sea. Sí. El médico del CAPS que va a trabajar con vos tiene una buena relación, entonces vos podés ir a esa escuela, pero no estudiaste en ninguna otra escuela de Tucumán. Bien. Entonces, tiene sus limitaciones, pero también está bueno hacerlo, ¿sí? No se queden con la idea de que ¿no? Tiene que ser un super estudio que cumpla con todas las condiciones. Obviamente uno le da mucho valor cuando en las limitaciones del estudio, que al final todavía no vamos a ver las limitaciones porque estamos recién en la definición de caso, seleccionando la población que va a participar en el estudio, pero al final
uno menciona las limitaciones y puede decir, bueno, una de las limitaciones del presente estudio que fue un muestreo por conveniencia, por lo cual no se pueden extrapolar los datos del presente estudio al resto de la población de niños de Tucumán. ¿Sí? Entonces, en estos criterios, ahí estábamos viendo cuáles son los criterios de exclusión, con los cuales no van a formar parte entonces del trabajo, de mi población de estudio. El antecedente de TSH, levemente incrementada, sin anticuerpos antitiroides. Esto es un laboratorio que se pide para ver si tiene hipotiroidismo, ¿sí? No será criterio de exclusión por ser considerada una alteración propia de la obesidad con insulinoresistencia, siempre que no se encuentre bajo tratamiento con levotiroxina. O sea, si un paciente que recién se le detectó, nosotros lo incluyeron en este trabajo, no uno que ya esté con tratamiento, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de estudio. Este es uno que había realizado una de las compañeras que trabajaba acá, en relación a los hábitos alimentarios en 2 grupos de niños escolarizados en Tucumán en diciembre del 2012. ¿Sí? Ese es el título del estudio. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Esto que yo les decía que siempre es importante tener bien clara la pregunta de investigación porque de ahí va a partir el trabajo en sí. Entonces, ¿qué alimentos son? La pregunta que se quería realizar acá es cuáles son los alimentos que consumen los niños en los kioscos escolares. Y si tienen preferencia por otros alimentos diferente a los expuestos en los kioscos, es decir, diferente a los que ellos podían comprar en el kiosco de la escuela. El objetivo del estudio entonces era conocer los hábitos alimentarios de los niños que concurren a 2 escuelas públicas de la provincia de Tucumán en diciembre del 2012. Otro objetivo específico es identificar los alimentos saludables preferidos por los niños y otro objetivo es explorar la relación entre los diversos factores que influyen en la elección de los alimentos. Este ejemplo de un estudio transversal. Entonces, el tipo de diseño de estudio, un estudio de corte transversal. El diseño muestral, que acá nos va a decir cómo seleccionaron la muestra de los participantes de ese estudio. Se seleccionaron por conveniencia, que decía vos, Pedro, en 2 escuelas con matrículas de 1070 y 1815 niños, que estaban distribuidos en 10 grados. Se estimó el tamaño muestral de 425 niños, se realizó un muestreo aleatorio de modo de representar 1 grado por cada escuela. ¿Sí? Acá nos está diciendo cómo se hizo el cálculo de la muestra, que es todo también un tema, cómo calcular la muestra para los estudios. ¿Sí? La fuente de datos en este caso fue, la información se recolectó mediante una entrevista que se realizaron a los niños del jardín, del primer y segundo grado, y una encuesta autoadministrada a los niños de tercero a sexto año, en estos niños que concurrían a las 2 escuelas donde se planteó el estudio. El tipo de análisis, esto es lo que les decía que uno tiene que especificar cómo van a analizar los datos, se calcularon porcentajes, los cuales se compararon mediante el chi cuadrado, se estimaron las asociaciones mediante los OR y su intervalo de confianza, como vimos en el caso de las golosinas, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahí calculaba el OR? Y se consideró significativo un valor de P menor a 0,5. Las limitaciones del estudio, al tratarse de una muestra por conveniencia, el presente estudio no pretende ser extrapolado a la población escolar, el tamaño de la muestra y la diferente modalidad de recolección de los datos de acuerdo a los grupos de edad. Fíjense que acá en uno se hacía mediante entrevista y en otro grupo, de los mayores, una encuesta autoadministrada, o sea que se les dio y ellos lo completaron. Ahí está planteado como limitaciones. Estas son las distintas variables que ellos consideraron, por ejemplo, si consumían turrón de arroz inflado, barrita de cereal, semillas, mix de cereales, galletita, agua mineral, los diferentes alimentos que ellos consideraron para el estudio, ¿sí? Entonces, ya con los resultados del trabajo, o sea, qué resultados obtuvieron de ese estudio de corte transversal, encontraron que el 62%
preferían, entre 4 y 3 años, preferían golosinas, ¿sí? El 54% preferían gaseosas sin azúcar y un 44% helado de agua, ¿sí? Y así las diferentes variables que ellos estudiaron. En este caso son alimentos que en relación a la preferencia, si preferían o no. Entonces, es un tipo de estudio. Ahora vamos a ver los estudios de prevalencia. ¿Cómo nosotros podemos hacer y diseñar un estudio de prevalencia? Para este caso, para nosotros hablar de que se realizó un estudio de prevalencia, fíjense que el nombre es distinto ya, ¿sí? No decimos de corte transversal. ¿Sí? Está dentro de los estudios transversales, pero específicamente un estudio de prevalencia. Para hacer un estudio de prevalencia tiene que medirse a toda la población o una muestra que sea representativa de la misma. De lo contrario, solo es un estudio transversal. Es decir, el estudio anterior no era una muestra representativa de la población porque fue por conveniencia. Se seleccionaron 2 escuelas, ¿sí? Entonces los datos que yo obtengo que se obtuvieron de ese estudio no lo podemos extrapolar al resto de las escuelas de Tucumán donde se hizo el estudio. Para grandes poblaciones las muestras tienden a ser complejas, lo que requiere una intervención de expertos para el diseño de estudio y para calcular la muestra. El análisis en sí requiere control de sesgo, de confusión, de ponderación. Ejemplo de esto tenemos la encuesta nacional de factores de riesgo, ¿sí? En este caso podemos hablar nosotros de 2 tipos de prevalencia, 2 tipos diferentes de prevalencia que se pueden medir. La prevalencia puntual, que es la probabilidad que tiene un sujeto de ser caso en un momento dado. En este caso el numerador son el número de casos existentes en un momento puntual, por eso se llama prevalencia puntual. Y el denominador es toda la población en ese momento, que nosotros hacemos el estudio. Ahora con un gráfico en la próxima diapo lo van a entender mejor. Y la prevalencia de periodo es la probabilidad que un sujeto tiene de ser medido en cualquier momento de un determinado periodo de tiempo. Fíjense acá, este es el ejemplo de la prevalencia puntual. Nosotros un estudio, por ejemplo, de casos de obesidad escolar en 4 años, y acá están divididos por trimestre. Este es el primer año, el segundo, el tercer y el cuarto año. Si por ejemplo yo en el tercer trimestre del segundo año de estudio hago una medición, y ahí yo voy a tener una prevalencia puntual de los casos de obesidad, ¿sí? Ahí yo puedo calcular la prevalencia puntual. Pero podría calcular también una prevalencia de periodo si yo considero, por ejemplo, este periodo, y en este caso nosotros para la prevalencia de periodo vamos a hacer el cálculo de esto. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de diferentes estudios transversales. La encuesta nacional de factores de riesgo que se realizó en el 2005, en el 2009, 2013, 2018. Encuesta nacional de prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas que se hizo en el 2008, 2011. La encuesta mundial de salud escolar, encuesta mundial de tabaquismo en adultos, encuesta nacional sobre salud sexual y reproductiva. Esos son tipos de estudios de prevalencia. ¿Por qué son estudios de prevalencia? Porque hay un cálculo de la muestra que se hace y esa muestra que se obtiene es representativa de la población. Entonces, si yo puedo extrapolar los datos que obtengo de ese estudio a la población general, ¿sí? ¿Por qué? A ver, no podemos entrevistar a los 44 millones, a toda la Argentina, ¿sí? Entonces, para poder hacer, no podemos y no es necesario tampoco. Para eso contamos con herramientas estadísticas, el cálculo de la muestra que me va a permitir a mí calcular la muestra, decir cuántas personas se van a tener que entrevistar, y en función de eso yo después obtener resultados que se puedan extrapolar al resto de la población. Otro ejemplo de estudio de prevalencia, por ejemplo, esta encuesta nacional de salud y nutrición de Corea del 2001, una encuesta transversal, representativa a nivel nacional, y acuérdense de esto que les decía yo, de que puede ser realizado en un tiempo, por ejemplo, del 1 de noviembre al 30 de diciembre. ¿Sí? En 2 meses ellos hicieron la encuesta.
transversal y prevalencia son lo mismo, Está o dentro. uno de prevalencia está dentro de transversal. El de prevalencia está dentro de los estudios transversales, ¿sí? Otro ejemplo de este, el estudio transversal de base poblacional que cubre una muestra de múltiples etapas. Este es un estudio de inactividad física en el cual se evaluaron variables asociadas a la prevalencia en Brasil, en adultos en Brasil. Es un estudio transversal de base poblacional y bueno, una muestra en múltiples etapas, que ya vamos a ver en un ejemplo cómo es el muestreo multietápico. Entonces, en el diseño muestral, nosotros tenemos que ver qué tipo de muestra, cuál va a ser el tamaño muestral, es decir, hay una calculadora con la cual nosotros podemos calcularla. Va a depender del tipo de diseño que yo me plantee, de los objetivos que tengamos, de los recursos que contemos y la factibilidad de poder hacerlo, ¿sí? Si me planteo un estudio de estudiar a 500.000 personas de Tucumán, es poco factible de que lo pueda realizar y no es necesario tampoco, ¿sí? Necesitamos estudiar a todos. Podemos hacer un buen cálculo de la muestra, sí se va a tener que estudiar a muchos, ¿sí? No va a ser un estudio de 50 participantes. Existen diversos métodos de selección de sujetos y acá tenemos los métodos de uso frecuente, los no probabilísticos, sobre todo el muestreo por conveniencia, ¿sí? Que yo digo, seleccioné estas dos escuelas por tal razón, es una muestra por conveniencia. Puede ser consecutivo, por cuota, bola de nieve, donde un participante me trae a otro, es el que se llama bola de nieve, pero sigue siendo no probabilístico. En cambio, el muestreo probabilístico, tenemos aleatorio simple, o sea que nosotros sorteamos y definimos que va a participar, que cualquier persona tiene la posibilidad de participar en el estudio porque lo sorteamos a todos, ¿sí? Es un caso de aleatorio simple. Estratificado, cuando yo hago una estratificación de la población, sistemático, que yo digo cómo vamos a hacer esa selección de los diferentes grupos. Por conglomerados puede ser que nosotros seleccionemos esto, lo que le decía, de barrios, que yo diga, vamos a estudiar 20 barrios, que es lo que podemos hacer, y bueno, un conglomerado sería un barrio. Y multietápico, porque a su vez yo puedo tener una estrategia aleatoria simple, después hacerlo sistemático, ya lo van a entender mejor con un ejemplo. Este otro estudio de prevalencia, otro ejemplo local, es el estado de salud dental en niños con dentición temporaria y permanente en la provincia de Tucumán, 2010. Hay alguno que es odontólogo o odontóloga. Bueno, hagámosla más fácil. ¿Qué son? Biotecnólogo. 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 ¿Todos? Salvo Biólogo. Y biólogo. Bien. 4 biotecnólogos. Entonces, en este caso, nos detenemos en esto porque es lo que tiene que salir fuerte después del curso de metodología. La pregunta de investigación, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta de investigación que yo voy a plantear? En este caso es, ¿cuál es el estado de salud dental en niños con dentición temporaria y permanente? ¿Cuáles son los factores de riesgo o factores protectores relacionados con las lesiones dentarias? ¿Y cómo son los hábitos de higiene? ¿Sí? 3 preguntas acá que se plantearon en este estudio. Los objetivos del estudio, el objetivo general es conocer el estado dentario en niños con dentición temporaria y permanente de 5 y 12 años de escuelas públicas de la provincia de Tucumán durante el periodo 2010. El objetivo general, como habrán visto, siempre tiene que abarcar a todos los objetivos específicos, ¿sí? Y los objetivos específicos es estimar los indicadores de salud bucal, explorar la asociación de caries y placa bacteriana, conocer la relación entre los niveles de fluoruro en agua de consumo humano y el estado de salud bucal, estimar la prevalencia de fluorosis dental en los niños de 12 años y también identificar la fuente de provisión de agua y consumo, de agua de consumo y de sal. Entonces, en el diseño de cómo calcularon las muestras acá, los niños fueron seleccionados mediante un muestreo aleatorio por conglomerado, compuesto por 20 a 25 niños de cada conglomerado, según la matrícula del 2009.
y se calculó que la muestra tenía que ser de 52 conglomerados, ¿sí? Que abarcaban 1.630 escuelas. O sea, yo tomo las 1.630 escuelas y sorteo hasta que me queden 52. Y esos son los conglomerados que estudiaron en este caso. La fuente de datos, los datos fueron obtenidos por odontólogos calibrados. Esto es lo que yo le decía en el caso de que de la obesidad, que nosotros tenemos que ver con los médicos, con los agentes sociosanitarios, con el enfermero, ver cómo se hace la medición del peso y para hacerlo de forma correcta y que todos lo hagan de la misma manera. A eso se llama cuando uno calibra la medición que va a hacer. Se hizo un estudio de concordancia de eso, se realizó un examen visual sobre la salud bucal de los niños, se completó una planilla para calcular los índices dentarios y una encuesta sobre los hábitos higiénicos y dietéticos para las otras variables que querían estudiar. Entonces, acá especificando qué análisis hicieron, se hizo una descripción de las variables. Bueno, las variables continuas se calculó la media geométrica, la mediana y los percentiles, el percentil 25-75. En las variables categóricas calcularon porcentaje, hicieron pruebas de estadística, coeficiente de correlación de Pearson, luego se hizo un análisis multivariado. Bueno, no se mareen con esto porque se van a ir viendo. ¿Para qué cosa específica? ¿Cómo? No se especifica para qué prueba cada cosa. No, en el trabajo completo tiene que estar, digamos. O sea, este es un resumen para no poner todo. Las limitaciones, que esto es siempre importante uno decir cuáles son las limitaciones que uno tiene. Este estudio contempla niños que concurren solamente a escuelas públicas, ¿sí? Entonces, ahí puede tener un sesgo importante porque no se consideraron los que concurren a escuelas privadas. Las muestras de agua para la determinación del flujo fueron tomadas de la escuela seleccionada y no consideraron tampoco el agua que consumía en el domicilio, lo cual es importante. Pero al enunciarlo, si uno lo menciona en la limitación, es como que se adelanta las posibles críticas, ¿sí? Es decir, alguien lo lee de forma crítica, ustedes leen de una forma crítica este trabajo y dicen, ah, no, pero acá midieron solamente el consumo del agua de la escuela, pero no consideraron la de su casa. Pero si ellos te lo mencionan, ahí ya está mencionado y uno como que ya al lector le está mencionando que uno conoce cuáles son las limitaciones y no necesita que el lector le mencione que no cumplió con alguna limitación. ¿Vamos? Entonces estos son algunos de los resultados que obtuvieron en ese estudio. Por ejemplo, que de los niños de 5 años solamente el 18% tenían sanos los dientes al momento de hacer la evaluación. En el caso de 12 años solamente el 19%. Tenían caries en un gran porcentaje, perdidos también en un porcentaje importante y obturados también en un porcentaje ahí importante. Ya son los resultados del estudio, ¿sí? Como ellos plantearon también hacer regresión logística, un modelo de regresión logística, estos son los resultados. Fíjense que acá está el retio ajustado con intervalos de confianza y con su valor de la P. Y una de las conclusiones que llegaron es que si un niño de zona rural consume dulce en momento inadecuado y el nivel de flúor en agua es baja, la chance de presentar caries era 15 veces mayor en relación a los que no cumplen con esas condiciones. ¿Estamos? Esas son conclusiones. Otro ejemplo, otro ítem dentro de los estudios de corte transversal, de los estudios transversales, tenemos los estudios de cero prevalencia. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ya el último, ya termina. Los estudios de cero prevalencia son similares en el diseño a los anteriores y tienen su foco, por supuesto, en la toma de muestras, ¿sí? Por eso son de cero prevalencia. Son más dificultosos porque en este caso se introduce un procedimiento invasivo, que es la extracción de sangre, ¿sí? Es lo que vamos a hacer, ¿sí? Generalmente las muestras son por conveniencia, debido al consentimiento para la toma de muestra. En este caso el rol del laboratorio es fundamental para hacer la lectura de los resultados, ¿sí? El laboratorio tiene que estar certificado, tiene que estar calibrado todo para que lo que yo voy a medir mida realmente lo que queremos estudiar, ¿sí?
Por eso la importancia siempre de la calibración de los instrumentos de medición que se van a utilizar. Suele hacerse en pequeñas poblaciones y según las situaciones puede extrapolarse al universo en estudio. Este es un ejemplo de un estudio que hicimos acá cuando estábamos haciendo la residencia nosotros de epidemiología. Un estudio de cero prevalencia de anticuerpos contra dengue en niños de 1 a 9 años luego de una epidemia, de la epidemia del 2009. La pregunta de investigación es ¿por qué la incidencia de dengue fue baja? Y eso se había encontrado de que eran baja la cantidad de casos que fueron notificados y que ustedes saben muy bien de que no se notifican todos los casos, ¿sí? Y acá esto es un ejemplo de cómo se puede probar eso. La pregunta de investigación es por qué la incidencia de niños había sido baja y si presentaban otra sintomatología diferente a lo que estaba descrito. El objetivo del estudio fue estimar la cero prevalencia de anticuerpos IgG específico de dengue en niños de 1 a 9 años, que es esa población que se eligió, en la ciudad de Aguilares, por medio de una encuesta serológica a esa población infantil. En un periodo post-epidemia, es decir, después de la epidemia, se fue a hacer el estudio este de cero prevalencia. El diseño de estudio, un estudio de corte transversal que consistió en la toma de muestras de suero para prueba de laboratorio. El diseño muestral en este caso fue polietápico. En una primera etapa se hizo un muestreo aleatorio por conglomerado y en una segunda etapa otro sistemático. Dentro de cada uno de los conglomerados que se seleccionaron, se tenían que seleccionar los niños que tenían la edad requerida y que compartan las condiciones medioambientales y que hayan estado expuestos a contraer dengue durante el año 2009. Entonces, un ejemplo de cómo se hace eso. Aguilares en ese momento estaba compuesta por 559 manzanas, ¿sí? Que abarcaban toda la ciudad. Se efectuó su selección aleatoria, se tomaron de las manzanas que se iban a encuestar, se tomaron las 5 primeras casas, eso una vez que ya estábamos ahí en el barrio con los agentes sociosanitarios, nosotros hicimos la encuesta. O sea, nosotros, los de la residencia, todo el equipo de la Dirección de Epidemiología, con la colaboración de Aguilar. Entonces, dentro de las 5 primeras manzanas, en la primera manzana, a partir de la esquina noroeste y en el sentido de las agujas de reloj, se preguntaba, bueno, ¿hay algún chico con esta edad? Y ahí se continuaba. Si no había ningún chico, porque hay muchas casas donde nos encontramos que viven adultos o ya con adolescentes, nadie cumplía con esa edad, se avanzaba hasta que se seleccionaba. Y si por ejemplo en un mismo domicilio habían 2 niños, o sea, teníamos 2 niños, o 3 o 4, en algunos casos son familias numerosas, que estén dentro del rango de edad de 1 a 9, uno tiene que decir también cómo seleccionaba, porque uno se puede encontrar en esa situación y bueno, ¿ahora qué hacemos? Tenemos 3 chicos, ¿a cuál entrevistamos? Y en ese caso, lo que se había definido previamente es que se iba a hacer la encuesta al que cumpla años más próximo de acuerdo a la fecha de toma de muestra. ¿Sí? Eso es la parte sistemática. La fuente de datos, al tomar la muestra de suero, se recogían también datos sobre el niño, el entorno familiar, mediante una encuesta que se hacía al adulto responsable, también el consentimiento informado, que lo firmaba el padre o el tutor a cargo, y el tipo de análisis que se hizo en ese caso, se describió las principales variables, se construyeron tablas, gráficos, se calcularon las proporciones con su respectivo intervalo de confianza y las limitaciones que puede tener en este caso el sesgo del recuerdo, es decir, que como fue posterior a la epidemia, que no se acuerden si en esa fecha había tenido algún síntoma o no, si consultaron al médico o no, si hubo alguien en el barrio que conozcan o de la familia que haya tenido dengue. Uno cuando hace esto posterior puede tener ese sesgo que se denomina sesgo de recuerdo. Entonces, como para ver algunos de los resultados que se obtuvieron de eso, se estudiaron 118 niños entre 1 a 9 años, la mediana de edad fue de 5 años, con el percentilo 25-75 de 3 y 7 años, el 51% fueron varones
Y en relación a los resultados, esto sería el total, el 76% fue asintomático, o sea, no tuvo ningún síntoma. Y acá en un 24% habían presentado síntomas. Estos fueron los 7 que tenían serología positiva para dengue, ¿sí? De esa muestra que se tomaron a los 118, 7 fueron positivos, que son casos positivos con virus dengue. De estos 7, había uno, que por eso está marcado en rojo, que había consultado, ¿sí? Había consultado y había tenido fiebre, mialgia y erupción. Y en ese momento le habían dado el diagnóstico de alergia. ¿Vamos? Y los otros 6 que fueron positivos en este estudio de cero prevalencia, en realidad no habían tenido ningún síntoma. ¿Estamos? Entonces, como conclusiones, ninguno de los 7 niños se había notificado en ese momento del sistema de vigilancia. En un positivo hubo referencia de un familiar enfermo durante la epidemia, o sea, si se hubiera preguntado en ese momento y tenía síntomas, se podría haber confirmado por nexo epidemiológico, ¿sí? Porque tiene un familiar positivo. Ninguno de los niños había viajado a alguna provincia o país con circulación de dengue. Esto es importante para corroborar de que no pueda ser un caso importado, ¿sí? Un chico, por ejemplo, tiene familia en Bolivia y viajó a Bolivia en ese periodo, donde Bolivia también tenía muchos casos. Nosotros podemos decir, bueno, no, este caso, o vamos a estar en la duda si correspondía a ese brote que hubo en Aguilares o era por el antecedente de viaje a un lugar donde también estaba corroborada la circulación de dengue. Pero ninguno tenía ese antecedente. Entonces todos los títulos de anticuerpo IgG eran correspondientes a lo esperado para una primoinfección. En el estudio mostró una incidencia que es similar a lo que se había calculado para el cálculo de la muestra. Para el cálculo de la muestra se estimó una prevalencia del 5% y lo que se obtuvo del estudio fue un 6%, o sea, cercano a lo que se había calculado. Y de acuerdo a los resultados, la mayoría no había presentado síntomas, o sea, 6 no habían presentado síntomas, y eso coincide con la bibliografía, ¿sí? Los niños generalmente no presentan muchos síntomas y es menor la consulta. Por eso se dice siempre, cuando hay casos confirmados de niños de dengue, es porque ya estuvo circulando hace un tiempo, sobre todo en las edades más menores, donde no van a la escuela, digamos, no hay traslado, no concurren y están más en el domicilio. Un niño de 1 año, 2 años es porque se contagió a través del mosquito, picó a alguien de su familia y hizo el ciclo ahí cercano, ¿sí? O hay una circulación ya importante en toda la comunidad. Entonces, ya terminando en relación a los estudios de corte transversal, es una población elegida por conveniencia, o sea, nosotros seleccionamos a quienes van a estudiar. La muestra no van a representar entonces a la población, por eso no podemos extrapolar los resultados a nivel poblacional. Son de tipo exploratorio, es muy habitual hacerlo con el usuario de los servicios, o sea, decir nosotros vamos a estudiar usuario de los servicios o de la escuela, por ejemplo, ¿sí? Nosotros estudiamos en la escuela solamente en 2 escuelas, es por conveniencia y es porque van a la escuela y nosotros tenemos acceso a poder estudiar. En los estudios de prevalencia sí tiene que ser representativo de la población, por eso nos detuvimos en ver cómo el diseño de del estudio, cómo se calcula la muestra de quiénes van a ser los participantes, para que nosotros después podamos extrapolar esos resultados a la población general o al resto de la población que cumpla con las características de lo que se estudia. Las muestras aleatorias suelen ser más complejas, ¿sí? Como vimos, no sé si lo mareé ahí con el tema de se hizo un muestreo aleatorio simple, después se seleccionaron los conglomerados, dentro de los conglomerados se determinaron las manzanas y una vez que uno estaba en esa manzana va a elegir uno y cómo va a elegir a ese caso que va a entrar en ese caso era niño de 1 a 9 años, ¿sí? Pero por ejemplo si ustedes están haciendo un estudio en adultos o como vimos en otro ejemplo, de ese ejemplo de que se buscaba la obesidad con relación familiar, nosotros podemos tener criterios de inclusión y de exclusión que en el momento que hacemos la entrevista vamos a considerar eso para poder definitivamente incluirlo como participante del estudio. Y los estudios de cero prevalencia pueden ser en muestra aleatoria y representativa, depende del objetivo del estudio, ¿sí?
En el análisis de los estudios transversales de prevalencia, para tener una estimación relativa del riesgo asociado a una variable independiente, se utilizan estos estimadores, que son la razón de prevalencia y el odds-ratio. Esos son los que nosotros podemos calcular. Como les decía, para que les quede, después lo van a ir viendo más en detalle, lo van a ir entendiendo mejor. Acá nosotros no hablamos de riesgo relativo, ¿sí? Que es el indicador por excelencia para uno evaluar riesgo, el riesgo relativo. En este caso lo que podemos calcular es la razón de prevalencia y el odds-ratio de prevalencia, que se calculan exactamente de la misma forma. La razón de prevalencia es la prevalencia de los expuestos sobre los no expuestos, y el odds-ratio es la chance, ¿sí? Los productos cruzados. Los de primero, si no vieron eso, no se mareen, ya no van a convivir con eso mientras sean epidemiólogos. Entonces se calcularon de la misma manera el riesgo relativo como los odds-ratio, y hacer un estudio transversal se está tratando de estimar el indicador de riesgo, ¿sí? El riesgo relativo es el que podemos calcular en el estudio de cohorte cuando lo ven. Un estudio transversal tiene limitaciones, pero puede tener también un carácter analítico. Este es un ejemplo clásico donde se estudió la enfermedad hemolítica del recién nacido por grupos sanguíneos y de acuerdo a la raza. Y en este caso sí, nosotros no podíamos cumplir con la precedencia temporal, ¿se acuerdan? Porque la raza y el grupo sanguíneo ya está determinado cuando la persona nace y no es consecuencia de la enfermedad hemolítica. ¿Se entiende eso? Es importante que lo entiendan. ¿Por qué la raza? ¿Por qué el grupo sanguíneo? Ah, sí, eso sí. No, sí, no, es algo que bueno, al nacer ya... Claro, venimos con eso. Ya lo tenemos. En cambio, si otra cosa como el consumo, otras variables que queramos investigar, nos vamos a encontrar con el problema en el estudio transversal de la precedencia temporal. Entonces, un ejemplo de ese problema, en un estudio transversal parece que existe asociación entre el colesterol elevado y la enfermedad coronaria. ¿Cuáles son los problemas? En el estudio transversal nosotros estudiamos los casos prevalentes y no los incidentes, no estudiamos los casos nuevos. Y estos casos prevalentes pueden ser no representativos de todos los casos de enfermedad coronaria, porque estamos excluyendo a los que fallecieron, ¿sí? Nosotros no estamos estudiando a los que fallecieron por una enfermedad coronaria, un infarto, no estamos sabiendo cuáles son las variables que tienen esos pacientes. Entonces no es posible establecer una relación temporal entre la exposición y entre la enfermedad. No podemos asegurar si el aumento del colesterol precede a la enfermedad coronaria o también puede aumentar después de ocurrido el evento, ¿sí? La persona queda con cierta incapacidad, entonces no hace actividad física, tiene miedo, otras variables que no la podemos establecer nosotros sí, con este tipo de estudios. Otro ejemplo similar en relación a obesidad infantil y dolor de rodilla, que es exactamente lo mismo. Entonces, hay algunos enfoques por lo cual estos estudios se dice que son analíticos también, porque hay un estudio analítico y son explorados de forma descriptiva y los datos se hace un análisis con, como vieron en el ejemplo anterior donde se había hecho un cálculo de regresión logística, ¿sí? O sea, algunas corrientes que mencionan que puede tratarse un estudio analítico porque se hace un análisis más detallado de la información que se obtiene y no solamente riesgos y proporciones en relación a lo que se está estudiando. El resumen, ultra resumen importante de los estudios del corte transversal, entonces las ventajas es que permiten describir un fenómeno de salud y proporcionan estimadores de prevalencia. Podemos estudiar múltiples efectos y múltiples exposiciones. Generalmente tienen poco tiempo de ejecución, no hay un seguimiento y son más económicos que otros estudios. Y el paso inicial para otro estudio analítico que genera y pueden generar hipótesis el estudio de corte transversal. Y las limitaciones es la imposibilidad de determinar si la exposición precede a la enfermedad, son muy vulnerables a los errores de medición
hay posible sesgo de supervivencia, es decir, que los casos observados pueden tener mayor supervivencia, puesto que los fallecidos no suelen entrar en el estudio, ¿sí? Esto es lo que les decía yo, de que estudiamos solamente los vivos y no nos quedamos afuera con el fallecido, que pueden haber fallecido por lo que nosotros queremos estudiar. No es eficaz para estudiar enfermedades raras, letales o de corta supervivencia, por lo que vimos al comienzo, y la imposibilidad de identificar relaciones causales entre los factores estudiados porque lo medimos en el mismo momento, por eso es de corte transversal, y está limitado a los sujetos vivos. Y esto así como para que tengan una idea general, el primer tipo de estudio que están viendo. Cuando vean los otros estudios lo van a comprender mejor a esto, pero por ejemplo para la investigación de enfermedades raras, los ecológicos tienen un potencial y de casos y controles también. No así el de corte transversal, ¿sí? Por eso tiene un negativo. Para investigar causas raras son los estudios de cohorte, porque nosotros tenemos una población, la seguimos en el tiempo y queremos ver si esa exposición está relacionada con la enfermedad. Para estudiar exposiciones múltiples son útiles los de caso y control. La medición de relación de tiempo en el de cohorte, el de caso de corte transversal está negativo porque no podemos evaluar. La medición directa de la incidencia, el de cohorte, porque nosotros lo seguimos y a medida que aparecen los casos nuevos, eso me permite la incidencia y eso me permite a mí calcular el riesgo relativo, ¿sí? Por eso los de cohorte van a tener esa medida de asociación para presentar los resultados. La investigación es de largo periodo de latencia, los estudios de caso y control y de cohorte. Otras cosas que son para considerar: el sesgo de selección, que puede estar más presente en los estudios de caso y control y en los de corte transversal. El sesgo de recuerdo, como les decía en el de corte transversal, el ejemplo de los niños con dengue. En lo de caso y control, no aplica, que no aplica. Después las pérdidas durante el seguimiento. Por supuesto que el de cohorte tiene más riesgo de que ocurra esto, porque nosotros queremos seguir a los 1000 niños durante 4 o 5 años y pueden haber pérdidas durante el estudio, ¿sí? Y cuanto más tiempo sigamos la cohorte, más sujeto va a estar a este tipo de problemas. La confusión, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta en los estudios ecológicos y los de corte transversal, pero todos pueden tener confusión. Eso en relación con las variables que yo quiero estudiar y el resultado, el evento, la enfermedad, la patología. El costo, como les dije, el costo, lo de corte transversal. Los ecológicos son los más, como son hechos con datos secundarios, generalmente están disponibles o uno tiene que solicitar y son fuentes secundarias de información, no tienen más gasto que el tiempo que lleve a realizarlo, ¿sí? El de corte transversal también son más económicos y los de cohorte son los que mayor costo pueden tener para poder sostener en el tiempo el estudio. Gracias. Gracias, Ramírez. Bien, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Siempre tenemos nosotros un cursito que habla esto de los transversales sirven para medir múltiples exposiciones y efectos. Uno por vez, siempre, o sea, no se puede medir. Claro, sí, pero bueno, un estudio puede poner todas las variables que tenga tu encuesta. Esas son tus variables, siempre van a ser la exposición. Claro, en un estudio vos podés, por ejemplo, esto es la encuesta nacional de factores de riesgo. Vos se hacen las preguntas a los que finalmente salen sorteados y se los llama por teléfono y se les pregunta, bueno, la edad, el sexo, que son variables que yo voy a considerar cuando quiera evaluar, por ejemplo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Ese es mi evento que yo quiero evaluar. En las preguntas, la edad, el sexo, dónde vive, el nivel de ingreso, si hace actividad física, si hace o no, si hay sedentarismo, si consume vegetales, si consume fruta, un montón de variables que salen de la encuesta nacional de factores de riesgo, se estudian a partir de la encuesta, de una sola encuesta, digamos, que se hace en un tiempo determinado, que lleva su trabajo, porque una encuesta nacional de factores de riesgo, o sea, tiene que ser representativa de toda la población argentina, pero puede estudiar múltiples variables.
Bueno, ¿nadie? Bueno, dale, muchísimas gracias. ¿Tenemos caso para llamar? Sí, los chicos habrían dos nada más. Bien, llamemos ahora en estos 10 minutos. Bien, anda a mear, no sé, a baño, yo me voy a pintar una cosa. O bueno, ya decirle vos, porque se van a...